Hola, soy Daniel Mauricio Calderón, estudiante de segundo semestre de la Universidad de La Guajira en el programa de Ingeniería de Sistemas. Junto a mis compañeros Julio César Fuentes, Luis Ángel Arenas, Ángelo Rafael Campanella y Álvaro Peñaranda, realizaremos el siguiente storytelling correspondiente a la semana 9 de clases, es decir, del 19 y el 21 de abril, donde comenzamos a abordar los temas de derivadas parciales, vector gradiente e integrales dobles, en la asignatura de cálculo vectorial con el profesor Carlos Alfaro Camargo. Derivadas parciales. Para poder calcular las derivadas parciales se tendrá que separar en dos términos si es que solamente se están utilizando dos variables, de este modo. En el primer término mantendremos únicamente una variable como tal, haciendo así todas las demás constantes y tratándolas como tales. Vector gradiente. El vector gradiente es una función de valor vectorial, a diferencia de una derivada, que es una función de valor escalar. Al igual que la derivada, el gradiente representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. Integrales dobles. La integral doble de una función positiva de dos variables representa el volumen de la región entre la superficie definida por la función y el plano que contiene el dominio de la función. Para funciones de más de dos variables, la interpretación geométrica de la integral múltiple corresponde a hipervolúmenes. A continuación, mi compañero Luis Ángel Arenas les hablará más a fondo sobre las derivadas parciales. Derivadas parciales. Las derivadas parciales de una función con variables f de x, y y z, 3 en este caso, nos informa de cómo cambia la función derivada de f cuando se produce un pequeño cambio en una única variable independiente, por ejemplo, derivada de x en la variable x. Como ahora no estamos ante una función y igual a f de x, que varía cuando cambia la única variable independiente de x de esa función, sino que hay varias variables, para subrayar que se trata de cambios en la función multivariable, utilizaremos el símbolo del para distinguirlo del símbolo derivada, que es el que indica un pequeño cambio en el caso de las funciones ordinarias. Las derivadas parciales de una función multivariable la definiremos también mediante un límite. Si este límite existiera, haciendo extensiva la definición de una derivada ordinaria, las derivadas parciales de una función u igual a f de x, y, z serían derivada parcial de u sobre derivada parcial de x, que es igual al límite de delta de x que tiende a 0, que es igual a f de x más delta de x, y, z, menos f de x, y, z sobre delta de x. Derivada de u sobre derivada parcial de y, que es igual al límite de delta de y que tiende a 0, que es igual a f de x, y más delta de y, z, menos f de x, y, z sobre derivada parcial de y derivada parcial de u sobre derivada parcial de z, que es igual al límite de delta de z que tiende a 0, que es igual a f de x, y, z más delta de z menos f de x, y, z sobre delta de z. En el primer caso, la derivada parcial de la función respecto a x se consideran las variables independientes y y z como unas constantes. En el segundo caso, respecto a y, se consideran las variables independientes x y z como unas constantes. En el tercer caso, la derivada parcial de la función respecto a z se consideran las variables independientes x y y como unas constantes. En la imagen se ha puesto en azul la variable sobre la que se obtiene la derivada parcial. Se procederá a derivar empleando las reglas de derivación conocidas en las derivadas ordinarias. Ejemplo, hallar las derivadas parciales de esta función de dos variables. U igual a f de xy, que es igual a 6y elevado a la 3 menos 5y elevado a la 3 más 3x elevado a la 2. Solución. Cuando derivamos parcialmente respecto de una de las variables, la otra se considera una constante. Se utilizan las reglas de derivación conocidas. Derivada parcial de u sobre derivada parcial de x es igual a menos 5y por 3x elevado a la 3 menos 1 más 3 por 2x elevado a la 2 menos 1. Derivada parcial de u sobre derivada parcial de x es igual
a menos 15yx elevado a la 2 más 6x. Para y, derivada parcial de u sobre derivada parcial de y es igual a 6 por 3y elevado a la 3 menos 1 menos 5 por 1 por x elevado a la 3, que es igual a derivada parcial de u sobre derivada parcial de y, que es igual a 18y elevado a la 2 menos 5x elevado a la 3. A continuación, mi compañero Álvaro Peñaranda les hablará más a fondo sobre el vector gradiente. Vector gradiente. ¿Cómo se calcula? El vector gradiente, representado por gradiente de f con respecto a x y a y de una función f con respecto a x y a y, es un vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales de f con respecto a x y a y. Es decir, vector gradiente de f con respecto a x y a y es igual a la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de x, la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de y. Como podemos ver ahora, tenemos dos coordenadas. Esto quiere decir que cuando tengamos una función, al hacer las derivadas parciales de x de y, colocaremos la primera en la coordenada x, mientras que la segunda colocaremos a y. Lo mismo aplica para todas las variables que queramos. Sin embargo, en este caso solo aplicaremos 2 y 3 variables. Entonces, f en función de x, y y z, el vector gradiente corresponde ¿a qué? A vector gradiente con respecto a x, a y y a z es igual a la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de x, derivada parcial de f sobre la derivada parcial de y, la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de z. Ejemplo, f con respecto a x y a y es igual a x al cuadrado por y al cubo. Entonces, el vector gradiente de f con respecto a x y a y va a ser igual a la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de x, la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de y. Entonces es igual a 2x por y al cubo, 3x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, las propiedades de un vector gradiente, sea f o g, las funciones cuyos gradientes son respectivamente, entonces es así. Vector gradiente con respecto a x y a y es igual a derivada parcial de f sobre derivada parcial de x, derivada parcial de f sobre derivada parcial de y. Entonces, vector gradiente de g con respecto a x y a y es igual a derivada parcial de g sobre derivada parcial de x, derivada parcial de g sobre derivada parcial de y. Y k una constante, entonces, gradiente de k por f es igual a k por gradiente de f. Gradiente de f, ya sea suma o resta, de g es igual a gradiente de f por la suma o resta de gradiente de g. Y gradiente de la multiplicación f por g es igual a g por gradiente de f más f por gradiente de g. Por último, la división. Gradiente de f sobre g es igual a g por gradiente de f menos f por gradiente de g sobre g al cuadrado. Y eso es todo. Las propiedades sirven para calcular los gradientes de las funciones, los cuales no conocemos. A partir de los gradientes sí lo podemos conocer. Es decir, no necesitamos saber si la expresión es g o f, solo necesitamos saber cuáles son sus gradientes. A continuación, mi compañero Angelo Campanella les hablará un poco más sobre los integrales dobles. Integrales dobles. Sea f, x, y una función continua para los valores de x y y que pertenecen a R. Para un y fijo obtendremos la función f de x igual fxy, que también es continua, por lo tanto integrable en a y b. Por tanto, la función obtenida gy es continua por lo tanto integrable en c y d, de tal forma que podemos definir la integral doble de la función f de xy en el rectángulo R. Eso sería igual a b
x c d como integral doble de r función de f de x y de x de y. Eso quedaría en una función de c hasta d, y entre eso metemos los paréntesis para integrar la otra función de a hasta b, y quedaría función de x y de x, cerramos el paréntesis, dejamos por fuera de y. Es decir, realizar una integral doble consiste en realizar dos integrales simultáneas. En primer lugar, la función de x, considerando que y es una constante, y en el segundo lugar, en función de y. En este caso, no habrá ningún término con x. Como por ejemplo, calcular la integral doble xy de xy en el rectángulo R sería igual a 0,1 o x 0,2. En primer lugar, escribimos la integral que nos piden, colocando en su lugar los límites respecto a los cuales tendremos que integrar. Función doble. Escribimos primero la integral doble de r xy de x de y sería igual a función a la integral de 0 hasta 2. Eso metemos en un paréntesis para hacer la otra integral, que sería de 0 hasta 1 xy de x, cerramos el paréntesis y ponemos de y. Resolvemos la integral que está en el paréntesis, es decir, la integral con respecto a x, donde y es una constante. Nos quedaría de la siguiente manera. Hacemos la integral de 0 a 2. Entre los corchetes ponemos x cuadrado y sobre 2. Cerramos los corchetes. Seguiríamos con el límite de la integral, que es de 0 a 1 de y, y esto nos quedaría como el límite de la integral de 0 a 2 y sobre 2 de y. Por último, el resultado anterior lo integramos con respecto a y. Quedaría integral de 0 hasta 2 y sobre 2 de y igual, aquí hacemos unos corchetes, sería y al cuadrado sobre 4, cerramos los corchetes y ponemos el límite y igual 0 y arriba y igual 2. Eso quedaría igual a 1. El valor que obtendremos al resolver la integral es un número real que se utiliza para determinar el valor del volumen del sólido situado en la forma vertical sobre el rectángulo R en el plano OXY bajo la superficie Z igual a f de XY, siempre y cuando f de XY sea menor o igual que 0, mayor o igual que 0. A continuación, mi compañero Julio César Fuentes les explicará un par de ejercicios resueltos en clase por el profesor Alfaro, en los que se emplean los temas recién explicados. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios hechos en clase. Primer ejercicio. Obtenga la derivada de fx, y igual a x Euler a la y más coseno de xy en el punto 2, 0 con el vector 3 en dirección y menos 4 en dirección j. Primero debemos hallar la norma de este vector. Para esto lo escribimos de la siguiente manera. El vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 a la 2 más menos 4 a la 2. Si elevamos estos números al cuadrado, dan como resultado 9 más 16. Si lo sumamos, da como resultado 25, y si sacamos la raíz cuadrada de 25, tenemos que es 5. Por lo tanto, la norma de este vector es 5. Ahora lo reescribimos de la siguiente manera. 3 sobre 5
en dirección Y más 4 sobre 5 en dirección J. Ahora vamos a hallar la gradiente de la función. La gradiente de la función es la derivada parcial de la función con respecto a x, que da como resultado Euler a la y menos y por seno de y en dirección y, más la derivada parcial de la función con respecto a y, da como resultado x por Euler a la y menos x seno de xy en dirección j. Si reemplazamos los valores de x y y por los del punto que nos dieron al principio, siendo 2x y 0y, nos da como resultado que es 1 menos 0 en dirección y más 2 menos 0 en dirección j, que eso nos da un vector el cual es y más 2 dirección j. Ahora lo que hacemos es que este vector lo vamos a multiplicar con el vector que teníamos al principio. Hacemos el producto punto y nos da como resultado 3 sobre 5 menos 8 sobre 5. Y si esto lo resolvemos, nos da como resultado que el gradiente de la función es igual a 1. Número 2. Hallar el volumen del sólido de la doble integral presentada en la figura. Tenemos la figura, nos da la función, y eso nos dice que la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 2, la cual es 4 menos x menos y de dx por dy. Lo que primero hacemos es agrupar la primera integral a integrar. Entonces nos queda de la siguiente manera. Integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 2 de 4 menos x menos y de x por dy. Si integramos esta integral que está dentro de los paréntesis, nos da como resultado que la integral de 0 a 1 será de 4x menos x a la 2 sobre 2 menos xy. Ahora lo que hacemos es reemplazar los valores. Y eso nos da como resultado la integral de 0 a 1 de 8 menos 2 menos 2y por dy. Esto será igual, si resolvemos la resta que tiene, a la integral de 0 a 1 de 6 menos 2y por dy. Si resolvemos la integral, nos da como resultado 6y menos 2 por y a la 2 sobre 2. Si cancelamos los dos, nos da como resultado 6y menos y a la 2. Y si ahora reemplazamos los valores, nos da como resultado 5 unidades. Y como es una imagen en 3D, serán 5 unidades cúbicas o al cubo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.